El día en que mi hermana Elena se casó, mi padre decidió que era el momento perfecto para enterrarme vivo delante de 200 invitados. Miguel, mi hijo el soñador, el que cree que el mundo le debe algo solo por existir, proclamó con esa voz de trueno que siempre usaba para cerrar tratos millonarios. Mientras el salón de la Hacienda en las afueras de Sevilla aplaudía como si fuera un chiste genial. Yo estaba allí, con el traje que me había costado 3 meses de sueldo ahorrar, sosteniendo una copa de cava que temblaba en mi mano. Y en ese instante juré que su imperio se derrumbaría ladrillo a ladrillo. No con balas, sino con la precisión de un bisturí diplomático. 6 meses después, cuando un asiento en el Consejo de la OTAN me esperaba en Bruselas, supe que el destino no perdona a los tiranos domésticos. No fue solo una pulla en un brindis. Fue el clímax de años de humillaciones sutiles, de puertas cerradas en la cara y de sueños pisoteados bajo las suelas de sus zapatos italianos. Mi padre, Javier Ruiz, era el rey de la construcción en Andalucía, rascacielos en Málaga, urbanizaciones que devoraban olivares centenarios, un imperio construido sobre favores políticos y deudas ocultas. Yo, su único hijo varón, había crecido a su sombra, aprendiendo desde niño que el éxito no se mide en pasiones, sino en ceros al final de una cuenta bancaria. Elena, mi hermana menor, era su joya, guapa, astuta, con un título en administración de empresas que usaba para lisonjear a clientes potenciales. Yo, en cambio, había elegido el camino equivocado, relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, becas en foros de la UE, un máster en políticas de seguridad que mi padre llamaba pérdida de tiempo para hippies con delirios de grandeza. Recuerdo la noche antes de la boda, en la casa familiar de Nervión, Sevilla. El aire olía a jazmín y a humo de cigarro puro, mientras mi madre, Carmen, revoloteaba nerviosa preparando los últimos detalles. Ella era el pegamento de la familia, una mujer de 55 años que había sacrificado su carrera como periodista para ser la esposa perfecta de un hombre que coleccionaba amantes como trofeos. Miguelito, no le des importancia a tu padre, me susurró en la cocina, mientras pelaba naranjas para el postre. Está estresado por el nuevo contrato en Gibraltar. Yo asentí, pero en mi pecho ardía un fuego que no se apagaba con excusas. Esa misma semana, había descubierto correos electrónicos en su ordenador, había robado mi tesis sobre ciberseguridad en la OTAN. Una idea que le vendí como propuesta de consultoría para su empresa. Él la había usado para ganar un tender estatal, embolsándose 2 millones de euros. Y a mí me dejó con las migajas, un gracias, hijo y un puesto de asistente en una ONG de pacotilla. La ceremonia fue un espectáculo, la catedral de Sevilla rebosante de flores blancas, el sol de junio derramándose sobre el Guadalquivir como oro líquido. Elena, radiante en su vestido de encaje valenciano, se casaba con Raúl, un banquero de Barcelona cuya familia tenía más yates que escrúpulos. Yo era el padrino de la novia, un honor que mi padre había aceptado a regañadientes. No vayas a hacer el ridículo, me dijo en el coche camino a la iglesia. Caminamos juntos por el pasillo, yo llevando el ramo, él con el pecho hinchado de orgullo falso. Pero en el banquete, todo se desmoronó. El salón de la Hacienda era un paraíso terrenal, mesas vestidas de lino blanco, candelabros de cristal que reflejaban la luz del atardecer, y una banda tocando flamenco suave para no eclipsar las conversaciones. Los invitados eran la creme de la creme, políticos andaluces con corbatas flojas, empresarios con relojes que costaban más que mi piso en Madrid, y algún que otro torero retirado contando anécdotas de cornadas. Mi padre subió al estrado después del primer plato, micrófono en mano, para el brindis paternal. Familia. Amigos, hoy celebramos no solo el amor de Elena y Raúl, sino el triunfo de la perseverancia.
Mi hija ha aprendido que, en este mundo, o comes o te comen. Risas complacientes. Luego, su mirada se posó en mí, sentado en la mesa principal, solo con un plato de jamón ibérico intacto. Mirada a mi hijo Miguel. El que sueña con salvar el mundo desde una oficina en Bruselas, mientras el resto de nosotros construimos puentes reales. Salud por los soñadores, que al menos nos dan de qué reírnos. El salón estalló en carcajadas. Sentí el calor subiendo por mi cuello, las miradas punzantes como cuchillos. Elena, a mi lado, me apretó la mano bajo la mesa, pero sus ojos decían lo siento, pero es verdad. Raúl soltó una risita nerviosa, y mi madre miró al suelo, fingiendo interés en su copa. Me levanté, lento, como si el tiempo se hubiera espesado. Papá, dije, mi voz cortando el aire como un latigazo. Tal vez los soñadores sean los únicos que construyen puentes que no se derrumban con el primer vendaval. Silencio. Luego, aplausos dispersos. Pero él ya había ganado, yo era el hazmerreír, el hijo fracasado en la boda perfecta. Esa noche, en mi habitación de hotel, no dormí. Caminé por las calles empedradas de Sevilla, el Guadalquivir murmurando secretos bajo las luces anaranjadas. Llamé a mi mejor amigo, Diego, un periodista freelance en Madrid que siempre había sido mi confidente. Joder, Miguel, tu viejo es un cabrón, me dijo con esa crudeza andaluza que alivia el alma. Pero oye, ¿recuerdas esa conferencia de la OTAN en Lisboa? Mandé tu CV anónimo. Te han llamado para una entrevista preliminar. Mi corazón dio un vuelco. La OTAN. No era un sueño lejano, era la llave para un mundo donde el poder no se medía en hormigón, sino en alianzas globales. 2 semanas después, en una sala impersel de la Embajada Española en Lisboa, un funcionario con acento portugués me ofreció un puesto junior en el Departamento de Inteligencia Estratégica. Tu tesis sobre ciberamenazas a infraestructuras críticas es brillante, señor Ruiz. Necesitamos mentes como la suya. Firmé el contrato con manos temblorosas, sabiendo que era el comienzo de mi venganza, no sangre, sino ruina lenta y meticulosa. Los primeros meses en Bruselas fueron un torbellino de protocolos y noches en vela. La OTAN era un laberinto de pasillos grises y reuniones eternas, donde generales con medallas tintineantes discutían el futuro de Europa mientras sorbían café aguado. Yo, Miguel Ruiz, el hijo avergonzado, me convertí en el analista estrella del equipo de ciberseguridad. Mi trabajo, mapear vulnerabilidades en redes críticas, incluyendo las de empresas constructoras que dependían de contratos gubernamentales. Cada informe que escribía era un ladrillo en mi muro invisible. Llamadas semanales a casa se volvieron rituales de contención. Mi padre, ignorante de mi ascenso, seguía con sus burlas. Bruselas. ¿Ya has salvado al mundo o sigues sirviendo cafés a yanquis, Elena? Ahora en luna de miel eterna entre Barcelona y las Baleares. Me enviaba fotos de su vida perfecta. Siempre con un papá te echa de menos. Pero dice que deberías volver a lo real. Pero yo planeaba. Descubrí, a través de accesos discretos a bases de datos de la UE, que el imperio de mi padre no era tan impecable. Ruiz Construcciones había sobornado funcionarios en el proyecto de la nueva autopista a Cádiz, facturas infladas, materiales defectuosos que ponían en riesgo puentes enteros. Usando mi posición, filtré datos anónimos a la Comisión Europea. No era traición, era justicia poética. La primera auditoría llegó en noviembre, un mes antes de Navidad. Mi padre me llamó furioso. ¿Qué coño pasa con esa investigación? Dime que no tiene nada que ver contigo, Miguel. Negué con calma, pero por dentro saboreaba el pánico en su voz. Navidad en Sevilla fue tensa. La casa familiar,
adornada con luces parpadeantes y un Belén napolitano que mi madre montaba cada año. Olía a turrón y a resentimiento. Elena y Raúl llegaron en su Audi reluciente, cargados de regalos caros. Mi padre, demacrado por el estrés, me miró como si yo fuera un virus. Siéntate, hijo. Hablemos como hombres. En el estudio, rodeados de diplomas falsos y botellas de brandy, me soltó: esta mierda de la OTAN te ha subido los humos. Pero recuerda, sin mí, no serías nada. Te di todo. ¿Y tú? Lo interrumpí: tú me quitaste todo. Mi idea, mi dignidad. Ahora, paga. Silencio. Luego, el río, amargo. Prueba a hundirme, chico. Te arrastraré conmigo. Esa fue la chispa. Regrese a Bruselas con un plan refinado. Usando contactos en la OTAN, organicé una cumbre informal sobre seguridad en infraestructuras, un foro donde expertos europeos debatirían amenazas cibernéticas. Invité a mi padre como consultor clave para el panel de construcción civil. Él aceptó, oliendo la oportunidad de redimirse ante inversores. Elena, siempre la mediadora, me escribió: hermano, ¿estás loco? Papá está al borde. Dale una tregua. Pero el odio era un río que ya no contenía. La cumbre, en febrero, en el corazón de Bruselas, fue mi clímax orquestado. El auditorio del Parlamento Europeo bullía de trajes oscuros y murmullos en francés, inglés y holandés. Yo moderaba el panel. Mi asiento en la mesa central, un trono invisible. Mi padre subió al estrado, confiado, con un PowerPoint que minimizaba las vulnerabilidades de sus proyectos. Señores, la construcción española es un baluarte. Ningún jeque nos toca. Entonces, proyecté los datos: correos interceptados, transferencias bancarias, fotos de puentes con fisuras ocultas. Señor Ruiz, dije con voz gélida, su baluarte se desmorona. Y la OTAN no tolera corrupción en aliados. El escándalo estalló como una granada. Cámaras de prensa capturaron su rostro lívido, el sudor perlando su frente. Elena, en la primera fila como representante familiar, se levantó y gritó: Miguel, basta. Esto destruye a todos. Pero el twist vino entonces, el golpe que ni yo anticipé. Mientras los agentes de la Guardia Civil entraban para detenerlo, llamados por mi filtración anónima, mi madre se acercó al micrófono, lágrimas en los ojos. No es solo Javier. Yo lo sabía todo. Ayudé a encubrirlo por la familia. El salón jadeó. Mi venganza, perfecta en su crueldad, se volvió un boomerang: la mujer que amaba, cómplice involuntaria, ahora expuesta al mundo. Las consecuencias fueron un dominó imparable. Mi padre, arrestado esa noche, enfrentó cargos de fraude y blanqueo, 5 años de prisión. Su imperio subastado para pagar deudas. Elena se divorció de Raúl en semanas. No puedo casarme con la sombra de un criminal. Y se mudó a un piso diminuto en Triana, vendiendo joyas para sobrevivir. Mi madre, destrozada, buscó refugio en un convento en Córdoba. Sus cartas a mí llenas de H1E1 y H1E1ADN. Hijo, te creé para volar, no para quemar nidos. Yo, promovido a asesor senior en la OTAN, me senté en mi nuevo despacho con vistas al Atomium, pero el asiento reservado se sentía hueco. La victoria era mía, pero el precio: una familia en ruinas, y un espejo que reflejaba no un héroe, sino un verdugo. A veces, en las noches brumosas de Bruselas, sueño con esa boda. El sol de Sevilla, las risas falsas, la copa temblorosa en mi mano. Valió la pena. El odio me elevó, pero la H1E1 y H1E1ADN me ancla. Y en el silencio, oigo la voz de mi padre desde la cárcel: ganaste, Miguel. Pero perdiste el alma.
Tal vez tenga razón. O tal vez, en este juego de tronos invisibles, el alma sea el único premio que cuenta. En aquellos días de mi infancia en Sevilla, el sol se filtraba a través de las persianas de madera de nuestra casa en Nervión, pintando rayas doradas en el suelo de baldosas árabes. Mi padre, Javier, llegaba a casa con el polvo de las obras adherido a sus botas. Un hombre de hombros anchos y risa estruendosa que llenaba la habitación como un vendaval. Miguelito, ven aquí, gritaba, alzándome en brazos para mostrarme planos de edificios que prometían tocar las nubes. Yo, con 6 años, trazaba líneas con el dedo, soñando con estructuras que no solo se elevaran, sino que unieran pueblos. Él reía, pero sus ojos ya decían la verdad, los sueños eran para los débiles. Elena nació 2 años después, un remolino de rizos negros y ojos vivaces que conquistó a todos. Mi princesita, la llamaba él, comprándole vestidos de volantes y lecciones de equitación en las cuadras de Itálica. Yo era el heredero, el que debía continuar el legado de Ruiz Construcciones, una empresa que había crecido de un taller familiar a un gigante que remodelaba el skyline andaluz. Pero a los Queens, cuando anuncié que quería estudiar historia en vez de ingeniería, su decepción fue un muro. Historia, escupió, para perdedores que escriben sobre glorias ajenas. Tú construirás lo real, hijo. Las grietas se ensancharon en la universidad. Madrid me liberó, aulas llenas de debates acalorados sobre la Guerra Fría. Profesores con acentos catalanes que me enseñaron que el poder verdadero estaba en las alianzas, no en el ladrillo. Mi tesis. Ciberamenazas a infraestructuras críticas, lecciones de la OTAN para Europa. Fue mi orgullo, 200 páginas de análisis que proponían protocolos para proteger puentes y presas de ataques digitales. Se la mostré a mi padre en una visita navideña. Ojos brillantes. Papá, esto podría salvar contratos como los tuyos. Elogió las páginas, asintiendo. Buen trabajo. Déjame usarlo para una propuesta. Confié. ¡Qué idiota! Meses después. Un artículo en El País, Ruiz Construcciones gana tender de 50 millones para autopista Cádiz-Málaga con innovador plan de seguridad cibernética. Mi plan. Mi texto. Parafraseado. Llamé furioso. Papá, ¿qué has hecho? Te he hecho un favor. Miguel. Ahora come de verdad. Colgó. Ese fue el primer corte, profundo y sangrante. La boda de Elena aceleró todo. Preparativos febriles, mi madre cosiendo detalles en el velo, mi padre negociando descuentos con el catering. Yo volé desde Madrid, el corazón pesado. En el ensayo, él me apartó, no hables mucho mañana. Deja que los adultos brillen. Herida abierta. Y entonces, el brindis. Sus palabras, como ácido. Mi hijo el soñador. Risas. Mi mundo se tiñó de rojo. Esa noche, caminando por el Alcázar, juré, él pagaría. No con rabia ciega, sino con inteligencia fría. Diego's llamada fue el faro, la OTAN te quiere. Muévete. En Bruselas, el frío belga me endureció. Mi primer día, credencial en mano, pasillo interminable al despacho de análisis. Bienvenido, señor Ruiz. Su expertise es vital. Vital. La palabra resonó. Cada informe era un paso, vulnerabilidades en redes españolas, enlaces a empresas como la de mi padre. Filtré el primero anónimamente. Un auditor llegó a Sevilla. Mi padre llamó coincidencias. Sonreí. El juego había empezado. El aire de la hacienda estaba cargado de perfume a azahar y humo de barbacoa. El sol de junio derritiendo el hielo de las copas. 200 invitados se arremolinaban en el jardín. Mujeres en vestidos de gasa flotante. Hombres con camisas remangadas revelando relojes de oro. La banda tocaba volare con guitarras españolas.
Un guiño irónico a la herencia italiana de la familia de Raúl. Yo, de pie junto al arco de rosas, sentía el sudor pegajoso bajo el cuello de la camisa. Elena se acercó, radiante, su mano en mi brazo. Hermano, gracias por estar aquí. Papá está. Ya sabes. Asentí, forzando una sonrisa. Siempre, Elenita. La ceremonia en la capilla privada fue poesía, votos susurrados, anillos de platino. Mi padre secándose una lágrima falsa. Pero en el banquete, el veneno. Su brindis, palabras que cortaban. Miguel, el que cree que Bruselas le dará un trono. Risas como balas. Me levanté. Voz firme, los tronos se ganan. Papá. No se heredan. Aplausos tibios. Él me miró. Ojos de acero, tómalo con humor. Hijo. Noche en vela. Llamadas a Diego, planea. Miguel. Usa la OTAN como arma. Mi madre. Al día siguiente. En el aeropuerto, perdóname. Él es así por su padre. No. Era elección. En Bruselas. Inmersión, reuniones con expertos lituanos sobre hacks rusos. Noches codificando simulaciones. Descubrí más, sobornos de mi padre a alcaldes. Materiales baratos en puentes. Filtré más. Su imperio tembló. Elena llamó, papá sufre. Para. No. La venganza era mía. Bruselas era gris. Lluvia eterna contra ventanas empañadas. Pero en mi cubículo, fuego. Ascenso rápido, de analista a coordinador. Informes citados en briefings de generales. Ruiz. Tienes instinto, dijo mi jefe. Un holandés seco. Instinto de rata acorralada. Flashback a los 20. Expulsado de casa por rechazar un puesto en la empresa. Vete a tus sueños, gritó él. Dormí en hostales. Comí ramen. Elena me envió dinero robado de su cuenta. Traición doble. Planeé la cumbre, invitación formal. Panel rigged. Mi padre mordió el anzuelo. Orgulloso de ti, hijo. Mintió en la llamada. Madre escribió, vuelve. Somos familia. Familia rota por él. Auditoría golpeó, redadas en oficinas de Sevilla. Prensa sensacionalista. Padre llamó, tú. Bastardo. Negué. Elena lloró por teléfono. Nos destruyes a todos. En Bruselas. Soledad, dates fallidas. Botellas de Genever vacías. ¿Era justicia o ego? Filtré más, pruebas irrefutables. Cumbre se acercaba. Auditorio lleno. Flashes. Padre en estrado. Confiado. Mi presentación, datos demoledores. Corrupción endémica. Arresto. Madre confiesa, yo firmé los papeles. Twist de ella. No él. Era la mente maestra, protegiendo a la familia de deudas antiguas. Caos, Elena huye, gritando traición. Prisión para padre. Ruina para Elena. Exilio para madre. Yo, en la cima. Vacío. Carta final, perdóname, hijo. Odié más que a mí. ¿Victoria? ¿O lección? La venganza devora al vengador. Fin.